Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de los dones del Espíritu Santo en esta charla 47. Hablamos de los vicios contrarios al don de ciencia. Me apoyo en el libro del Padre Antonio Royo Marín, el gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones. Hemos visto que el don de ciencia es un don que por acción iluminadora del Espíritu Santo hace perfecta la virtud de la fe, dándonos a conocer las cosas criadas en sus relaciones para con Dios. El Padre Olie dice: Dios es un ser que lo llena y ocupa todo, manifiéstase bajo el aspecto externo de todas las cosas. Nos dice que es en sí mismo por medio de los cielos, de la tierra, pero en cada una de las criaturas, que son una especie de sagrario de las divinas perfecciones, debemos adorar a aquella que representan. Debemos ver Dios y ver las criaturas, y las criaturas deben llevarnos a Dios y no apartarnos de Dios. Entonces el objeto del don de ciencia, hemos dicho, son las cosas criadas en cuanto que nos llevan a Dios. Si las consideramos en su origen, dícenos que de Dios proceden y que las ha creado y las conserva. Y Él nos ha hecho, no nosotros no nos hemos hecho. Por eso los santos consideraban las criaturas como hijos de Dios, de cierto modo, a tal punto que San Francisco habla del hermano lobo, ¿no? Además, el don ciencia nos hace ver con prontitud, certeza, lo que se refiere a la santificación nuestra y a las de los otros. Este don derrama luces sobre el estado de nuestra alma, sus secretos movimientos, el principio de estos, las razones, aún los efectos que pueden seguir. Nos enseña la manera de tratar con el prójimo para su salvación. Por medio de él entiende el predicador lo que ha de decir a sus oyentes para el bien de estos, el director cómo ha de guiar las almas de que dirige, el confesor cómo aconsejar. Así muchos santos iluminados por Dios, que penetra con una mirada hasta el riñón, el corazón de los hombres, conocieron los más secretos pensamientos de sus penitentes antes de que estos se los manifestaran. Entonces este don, hemos dicho, es muy útil. Échase de ver cuán útil sea este don para los simples fieles, especialmente para los sacerdotes. No desapega de las criaturas, mostrándonos cuán vanas son en sí, incapaces de hacernos felices y aún dañinas, porque tienden a pervertirnos, atrayéndonos así, embobándonos para apartarnos de Dios. Una vez desasidas de ellas, nos elevamos mejor hasta el único que puede saciar los deseos de nuestro corazón. Y por eso el Salmo dice: «Oh, quien me diera alas como la paloma, y volaría, descansaría, huiría muy lejos y moriría en el desierto». También este don nos ayuda y nos enseña a usar debidamente las criaturas, haciendo de ellas peldaños para subir hacia Dios. Por natural instinto deseamos gozar y somos tentados de poner en los goces nuestro fin. Efecto de este don, es que en ellas no veamos sino lo que Dios puso en ellas, y de esto pálido reflejo de las bellezas divinas subimos hasta Dios. Porque, hermanos, este don nos ayuda a ver las criaturas como son y nos ayuda a apartarnos de divinizar las criaturas. Hoy el mundo materialista actual, pobre gente, está totalmente engañada. Piensan que las criaturas son el fin último suyo, y por eso quieren gozar de ellas a tal punto llegamos
que la inmoralidad, odio es universal, la libertad es un libertinaje y nuestros dirigentes ciegos en las cosas sobrenaturales, porque el que está en pecado mortal no tiene la caridad, no tiene la gracia, no tiene los dones del Espíritu Santo, no tiene las virtudes infusas, no ven claro, por eso nos impulsan hacia abajo, hacia Sodoma y Gomorra, es gravísimo. Veamos ahora los vicios contrarios al don de ciencia. Santo Tomás, en el prólogo de la cuestión relativa a los pecados contra el don de entendimiento, alude a la ignorancia como vicio opuesto al don de ciencia, la ignorancia. Suma Teológica segunda 15. El don de ciencia, en efecto, es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbres se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y de nuestra debilidad mental. Bien, este texto vale oro. Vale oro. Una sociedad materialista, atea, relativista, liberal, hinchada de orgullo y bien ciega. El don de ciencia es indispensable para desvanecer completamente, para eliminar, para disipar, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbres se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y nuestra debilidad. En efecto, aunque bautizados, tenemos la llaga de heredad del pecado original, la llaga de ignorancia. No solamente no sabemos, no vemos y confundimos. De ahí tantas filosofías, opiniones, teologías, errores, etc. No solamente entre personas incultas, sino aún entre teólogos de nota, a pesar de la sinceridad de su fe y del esfuerzo de su estudio, corren multitud de opiniones y pareceres distintos en materia de dogma y moral que forzosamente tienen que ser falsos, a excepción de uno solo, porque una sola es la verdad. En efecto, el Papa Juan Pablo II, en 1981, dijo algo extraordinario, que vale oro. Y bien dijo, es preciso admitir con realismo y con profunda y tomada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, los católicos, se sienten extraviados, grave, extraviados, fuera de la vía, confusos, perplejos, incluso desilusionados, que se han esparcido a manos llenas y verdades contrastantes con la verdad enseñada y revelada de siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo vimos los cristianos andar como andan hoy. ¿Y todo eso por qué? Y bien porque, como dice aquí el padre Rollo Marín, el don de ciencia es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbres nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y debilidad mental. No solamente entre personas incultas, ignorantes, sino aún entre teólogos de nota. Corren multitud de opiniones y pareceres distintos en materia de dogma y de moral, que forzosamente tienen que ser falsos a excepción de uno solo, porque una sola es la verdad. Y aquí el Papa reconoce que se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Que yo sepa, ningún Papa dijo que habían sacado estos errores, estas herejías de dogma y moral de la Iglesia. Y por eso andamos como andamos. Y por eso necesitamos regresar, tomar posesión de la sana doctrina, de la sana teología canonizada en la persona de Santo Tomás de Aquino y de sus discípulos seguros. La situación es grave. Por eso también había dicho el Papa Pablo VI que por una rendija el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia. Es gravísimo esto. El humo de Satanás penetró en la Iglesia por una rendija. 30 de junio de 1972 había dicho el Papa. También dijo, la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma.
¿Y por culpa de qué? Y bien, de todas estas teologías falsas que se hacen pasar por doctrina católica. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes, dijo esto el Papa Pablo VI el 23 de noviembre de 1973. Entonces, el don del Espíritu Santo en este caso es sumamente importante. Entonces, hemos dicho que el don de ciencia es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbres se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y debilidad mental. No solamente entre las personas incultas, sino aún entre los teólogos de nota, a pesar de la sinceridad de su fe y del esfuerzo de su estudio, corren multitud de opiniones y pareceres distintos en materia de dogma o moral, que esforzadamente tienen que ser falsos, a excepción de uno solo, porque una sola es la verdad. ¿Quién nos dará un criterio sano y certero para no declinar de la verdad en ninguna de esas intrincadas cuestiones? En el orden universal y objetivo no puede haber problema, en virtud del magisterio de la Iglesia, que es criterio infalible de verdad. Por eso jamás hierra el que se atiene estrictamente a dicho magisterio infalible. Entonces, en lo que es la fe, la moral, proclamada dogmáticamente por los concilios infalibles o por los papas, ahí no hay problema. Pero hay todo lo demás, por ejemplo la administración, las reformas, etcétera, pues son más bien subjetivos, no están garantizados por la infalibilidad. Ese es el problema. En el orden personal y subjetivo, el acierto constante sin fallo alguno es algo que supera las fuerzas humanas, aún del mejor de los teólogos. Solo el Espíritu Santo, por el don de ciencia, nos lo puede proporcionar a modo de instinto divino. Así se da el caso de personas humanamente sin cultura y hasta analfabetas que asombran a los mayores teólogos por la seguridad y profundidad con que penetran las verdades de la fe y la facilidad y acierto con que resuelven por instinto los más intrincados problemas de moral. En cambio, ¿cuántas ilusiones padecen en las vías del Señor los que no han sido iluminados por el don de ciencia? Todos los falsos místicos lo son precisamente por la ignorancia, contrario a este don. Pretenden, pero no lo son. Esta ignorancia puede ser culpable y constituir un verdadero vicio contra este don, y lo puede ser ya sea por ocupar voluntariamente nuestro espíritu en cosas vanas y curiosas, o aún en las ciencias humanas sin la debida moderación, dejándonos absorber excesivamente por ellas y no dando lugar al estudio de la ciencia más importante, que es la de nuestra propia salvación o santificación, ya por vana presunción, confiando demasiado en nuestra ciencia, en nuestras propias luces, poniendo con ello obstáculo a los juicios que habíamos de formar con la luz del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el vivir en gracia es necesidad de vida, muerte eterna. Es primer punto. Segundo punto, los cristianos que viven en gracia de Dios tienen que subir en santidad y no tener inquilinos llamados pecados veniales constantes. Tienen que luchar contra eso para que dejen el Espíritu Santo actuar sobre sus almas. Ahora, los que estudian las cosas ciencias humanas sin la debida moderación y no se ocupan de su salvación, llegan también a problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un licenciado, un doctor, un ingeniero, un universitario que estudió la materia que le corresponde, claro, hizo bien de hacerlo, tiene que hacerlo,
pero en ciencia religiosa, ciencia de la salvación, es un enano, es un niño de primera comunión, de primaria, eso no vale, por eso hay problemas. Una persona instruida en las ciencias humanas tiene que instruirse también en las cosas divinas. Y también otros, por vana presunción, confiando demasiado en su ciencia y sus propias luces, ponen obstáculos al don del Espíritu Santo. Este abuso de la humana ciencia es el principal motivo de que abunden más los verdaderos místicos entre personas sencillas e ignorantes que entre los demasiado intelectuales y sabios en el mundo. Mientras no renuncien a su voluntaria ceguera y soberbia intelectual, no es posible que lleguen a actuar en sus almas los dones del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo actúe hace falta humildad. El mismo Cristo nos avisa en el Evangelio: gracias te doy, Padre, Señor, Dios del cielo y la tierra, porque ocultaste esas cosas a los sabios prudentes y las revelaste a los pequeñuelos. San Mateo 11:25. De manera que la ignorancia contraria al don de ciencia, que puede darse y se da muchas veces en grandes sabios en el mundo, es indirectamente voluntaria y culpable, constituyendo por lo mismo un verdadero vicio contra este don del Espíritu Santo. Entonces el don del Espíritu Santo, de la ciencia, va directamente contra la ignorancia. La ignorancia puede ser culpable y constituir un verdadero vicio contra el don de ciencia cuando uno que se deja, digamos, voluntariamente ignorante en estas cosas. Entonces ya lo dije, lo repito, es muy importante. El don de ciencia es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbres se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y debilidad mental. La sociedad actualmente, a la luz de estas verdades de la fe, de la ciencia divina, de la teología, en la sociedad actual anda absolutamente perdida. Los periodistas, los periódicos, los profesores de universidad, los maestros que preparan las escuelas para hacer maestros, realmente mucha de esta gente ni idea tiene de esas cosas. Entonces están en lo puro natural y además empapados de muchas objeciones anticristianas. Por ejemplo, en la historia siempre atacan la iglesia como si fuera la grande culpable, y cuando uno rasca un poquito, la iglesia es la benefactora número 1 de la humanidad en todos los aspectos. Ella hizo los primeros hospitales, ella hizo las primeras universidades, ella rescató la herencia de la ciencia antigua con la caída del Imperio Romano, ella enseñó al mundo a leer y escribir, ella inventó los derechos humanos con Dios, claro. ¿Qué son los mandamientos? Sino imponer, hacer respetar el derecho ajeno. No lo matarás, no lo robarás, no lo engañarás, no le mentirás, no tomarás sus bienes, ni su esposa, etcétera, etcétera. Entonces hoy la gente realmente, en medida que vive en pecado, bien está perdida. Ahora, ¿quién nos dará, dice Rollo Marín, quién nos dará un criterio sano y certero para no detener de la verdad? Bien, el magisterio universal objetivo de la Iglesia infalible. ¿En qué es infalible? No en todo. Nunca la Iglesia dijo que todo lo que el Papa, los obispos escriben es palabra de Dios infalible. No es verdad decir esto. Esto contradice la fe de la Iglesia. El Papa y los concilios dogmáticos son infalibles en materia de dogma y de fe. Y normalmente cuando enseñan la doctrina siempre enseñada. Pero en unas cosas, digamos, disciplinarias, reformas, como se hizo actualmente, hay problemas. Aquí Rollo Marín lo dice muy bien. No solamente entre personas incultas, sino aún entre teólogos de nota, hay esta ignorancia. Dice, corren multitud de opiniones y pareceres distintos en materia de dogma y de moral, que forzosamente tienen que ser falsos, a excepción de uno solo, porque una sola es la verdad. Tenemos que apegarnos
apegarnos a los teólogos, a los concilios dogmáticos, a lo que la Iglesia en su momento de no crisis nos ha dado. Por ejemplo, si uno lee las encíclicas, los documentos de los papas anteriores a la crisis actual, es otra cosa, es otra cosa, mucha luz, todo es claro, no es palabras y palabras ya. Por ejemplo, el Catecismo del Concilio de Trento, eso es una maravilla. Ahí usted tiene la fe de la Iglesia tal cual, explicada, sin ninguna concesión a la mentalidad modernista protestante actual. Por ejemplo, en el artículo, en el credo explicado por el Concilio de Trento, la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, dice: el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia Católica y únicamente en esta Iglesia quedó, y todos los que fundan iglesias, pretenden ser iglesias de Cristo, dice: esto es falso. ¿Por qué? ¿Y por qué no viene del Espíritu Santo? La Iglesia de Cristo es una, y a esta Iglesia dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los iglesias usurpadores, caen en errores graves de fe y de moral porque están guiados por un espíritu diabólico, dice el Catecismo del Concilio de Trento, cosa que hoy nunca se escucha. Y es grave. ¿Por qué? Porque si amamos al prójimo, tenemos que decir la verdad. Las sectas fundadas por hombres no son iglesias de Cristo. Lo que pasa en esas siglas no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El espíritu maligno se hace pasar por el Espíritu Santo. Entonces pidamos al Espíritu Santo sus gracias, sus luces, para no dejarnos engañar. Es algo importante, es algo importante. Terminamos con una anécdota acerca de otro don, con don de consejo. Vemos en la vida de San Juan de Dios, que murió en 1550, fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios que llevan su nombre, fundó un primer hospital en Granada. Las gentes rústicas le tenían por necio y lo atropellaban a veces por las calles a causa de su carácter extremadamente bondadoso y condescendiente. Pero el santo soportaba con gran paciencia estas penalidades. Un día se le acercó por la calle un hombre desalmado y le dijo: dinos un gran milagro que Dios haya hecho. Y el santo contestó seriamente: no es poco milagro, por ventura que yo te aguante. Si Dios no hubiera me dado esta fuerza, yo no podría aguantar estas burlas, estas cosas indignas que me se hacen. Entonces no es poco milagro, por ventura, que en medio de tantos insultos como se me dirigen, me haya dado el Señor fuerza para soportarlos y para abstenerme de hacer lo que sería indigno de un cristiano. Esta respuesta fue inspirada por el Espíritu Santo, que había dado a San Juan de la Cruz el don de consejo, además del don de ciencia. Hermanos, el vicio fundamental contra este don de ciencia es la ignorancia. En la medida que un alma es humilde, y bien el Espíritu Santo interviene. En la medida que es orgullosa, es ignorante de las cosas de Dios. De ahí tantas religiones, tantas sectas, tantas opiniones, tantos problemas actuales. Porque la humildad es de suma importancia. Pedir a Dios ayuda, misericordia. ¿Por qué? Porque uno puede conocer la Biblia de memoria, haber leído toda la teología y ser un ignorante de primera por no tener el don del Espíritu Santo que relaciona las cosas hacia el Creador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la charla siguiente veremos cómo fomentar este don de ciencia. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum